Este es ya nuestro último segmento de conversación con nuestro invitado de hoy, el diputado Carlos Berrizbeitia, famoso por sacarle las cuentas al gobierno. Lo hacía continuamente con el gasto de la presidencia de la República, en el caso del difunto, el fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Qué hay con el presidente Maduro y sus gastos? Se percibe, por ejemplo, que el gasto en el ámbito de la comunicación y la información política del gobierno es muy grande. Y por otro lado, bueno, hay lobby, hay viajes, no solamente del presidente, sino también de la canciller Delcy Rodríguez. Constantemente está en un periplo para tratar de lograr que le asistan los votos en todas las decisiones que sobre Venezuela se están tomando en el hemisferio. Sí, tú sabes que yo nunca pensé que alguien pudiera superar en los gastos al fallecido presidente Chávez. Para que tengan una idea, este año tenía el presidente Maduro, en esta severa crisis que tiene el país, casi 5 millones de dólares para sus viajes al exterior. Bueno, ya esa partida se la consumió el presidente Maduro. Igualmente vemos la Cancillería, los gastos de viáticos, transporte. Entonces, ¿qué haría un presidente en una crisis con un país como este? Lo primero que tendría que dar el ejemplo de austeridad. De tantas cadenas que haga una cadena, se le dirige al país, se congelan los cargos públicos, tenemos que hacer un ajuste en todos los gastos, ¿no? Entonces aquí hay la casona que viven las hijas de Chávez, él no vive ahí. Por cierto, que eso es malversación de fondos, porque ese activo está nada más asignado a la familia presidencial. Entonces, imagínate cuando salga Obama ahorita de la Casa Blanca, que él diga, no, yo me voy a quedar aquí con las muchachas, ¿no? 6 meses más, un año más. Entonces él vive en el Fuerte Tiuna. La casona, bueno, se ha convertido en una especie de club familiar. La casona tiene las puertas cerradas hace muchos años. Los fines de semana llevaban a los niños al colegio a que vieran la casa, la majestad de la casa presidencial. Bueno, no, eso es un club donde tiene unos gastos tremendos también. También está cerrada la prensa, diputado. La prensa de la fuente presidencial, incluida esta servidora, iba a la casona a ruedas de prensa con el presidente Hugo Chávez. Entonces, no hay un ejemplo de austeridad, no hay un ejemplo de sacrificio. Todo lo contrario, hay un dispendio, un manejo de los recursos de una manera grosera. Cuando te decía, tú escoges cualquier hospital del país, cualquier emergencia y entra, y aquello es dramático. Tú ves ciudadanos que tienen 3, 4 meses postrados en una cama que no pueden ser operados porque no tienen algún implemento. O una madre con un récipe médico corriendo por la farmacia para conseguirlo. Por eso aquí hay dos Venezuelas. La Venezuela saudita, revolucionaria entre comillas, de la abundancia, ¿no? Del dispendio, y la Venezuela de a pie de los venezolanos que estamos sufriendo. Sigue siendo el gasto en el ámbito militar, o sea, de las compras militares, diputado, una denuncia recurrente de muchas organizaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, la denuncia sistemática de Control Ciudadano de Rocío San Miguel hablando de eso, ¿no? Pero más allá de saber si el gasto sigue siendo el mismo, es cuál es la correlación entre ese gasto, por ejemplo, militar, o de la propia seguridad de quienes integran el gabinete ejecutivo, frente a otras prioridades que usted describe, como la salud, pero también como la seguridad de los hospitales. ¿Cómo es que un ministro tiene tantos escoltas, tiene una camioneta que lo espera en la puerta de su casa con unos escoltas, más las motos que lo siguen? Y en los hospitales donde hay violencia, hospital universitario, se han metido a caerse a tiros dentro de un quirófano, uno no percibe la equidad. Pero se estiran que a los funcionarios públicos del país hay más entre 25 y 35 mil escoltas, además de las motos y los vehículos. Por cierto... Ellos dicen que la justificación, perdone, es la muerte de Robert Serra. Sí, la justificación es la muerte de Robert Serra. Que tienen que cuidarse para no correr la misma suerte de Robert Serra. Y que justifican los 25 mil, 27 mil asesinatos que tienen los venezolanos, sin meter a los que atracan o que los roban el carro. Se habla de entre 25 y 30 mil escolta más las motos. Y es impresionante las camionetas nuevas que han comprado. Camionetas de último modelo. Aquí entran. Sí, blindadas y todo. Entonces, hemos hecho un estudio que estamos terminando. Creemos que por cada $100 que se utiliza para el gasto militar, se utilizan menos de $10 para la seguridad ciudadana. Entonces, es algo que de verdad no tiene razón de ser, porque en Venezuela se le fue de las manos la seguridad de los venezolanos, que es responsabilidad del presidente, pero ellos sí están seguros. Por eso te digo, hay dos Venezuelas, Mariana,
la Venezuela de la protección, de la seguridad, de la abundancia, la que tiene alimento, la que tiene médico, la que tiene todo lo que pudiera tener un venezolano entre comillas común, y la venezolana, entiende, la Venezuela de a pie, la Venezuela esa que está sufriendo. Cada vez que el gobierno lanza un motor, una misión, una etiqueta, el nombre de algo, de gestión, hay franelas, hay vallas, hay pancartas, hay movilización, hay camiones, hay logística. Eso se puede contar. Eso, algún momento de la historia de este país, diputado, usted va a poder entregarle al venezolano cuentas de cuánto cuestan la cara de Chávez que Jorge Rodríguez le puso a toda Caracas solo porque a Henry Ramos se le ocurrió sacar los cuadros de Bolívar y Chávez de aquí. Pero millones y millones. Y el imperio de la corrupción, cuando empezó la publicidad, fue PDVSA, en las marchas, con todos los kips y las gorras que le daban. Eso no ha pasado en ningún país del mundo, sino los países dictatoriales que quieren marcar pues con consignas y con un color su gestión. Por supuesto que sí, hemos llevado registro de todo eso. Y la propaganda. Algo, bueno, ahorita lo que gastan en propaganda. Bueno, vamos ahí a Venezolana de Televisión. Tú que eres del mundo de la televisión. ¿Cuánto vale el programa de Diosdado Cabello? ¿Cuánto vale el programa Azul de Conducta? ¿Cuánto vale la parrilla de Venezolana Televisión para insultar, para perseguir a los disidentes? Eso lo está pagando los venezolanos. No tenemos un programa ni siquiera de 10 minutos en Venezolana de Televisión. El aparato de publicidad y el gasto de publicidad es algo astronómico, astronómico. Estamos hablando de miles de millones de dólares al año. ¿Cuál es la suerte de ANTV, diputado? En el ámbito de las cuentas, del tema administrativo, ¿se sabe si eso ha sido definido? Yo sé que esa no es su comisión, pero lo tengo junto a mí y me parece importante hablar de esas cuentas. Se está trabajando para tratar de recuperar primero los activos que no eran de Darío Vivas y de la directiva, que se la llevaron, saquearon prácticamente los estudios. Se está tratando de recuperar. Bueno, ahí eso es uno de los ejemplos de la anarquía y de cómo se gobierna este país. Primero porque esos activos fueron donados, por cierto, por el gobierno americano, por el imperio. Fueron donados, porque eso fue un ejemplo que en el año 2002 la Asamblea Nacional de aquel tiempo fue a Estados Unidos y lo asesoró el Congreso de Estados Unidos para montar una televisora, y los activos fueron donados. Pero ese es el país que tenemos, un país de anarquía, donde no hay instituciones, y eso es lo que tenemos que rescatar, porque el problema es Maduro. Ese es el problema como la cabeza principal. Pero el problema más grave que tiene el país, el problema es las instituciones. ¿Qué responden a la gente que los percibe a ustedes, sobre todo los de la Comisión de Contraloría, con una suerte de camisa de fuerza para ejercer lo que la Constitución les ha dado en atribuciones? La gente siente, por ejemplo, que cada ley que se aprueba aquí van más de 9 leyes que el Tribunal Supremo de Justicia ha echado para atrás. Menos mal que me toca ese tema, porque yo presido la comisión para el rescate de la institución del Tribunal Supremo de Justicia. Ya terminamos el informe, te doy esa primicia. Qué suerte. Entra en cuenta hoy, ¿no? Y esperamos que lo más pronto posible lo llevamos. Nosotros tenemos que dejar sin efecto el nombramiento de estos magistrados. Hemos trabajado con mucha seriedad. ¿Con ellos sus decisiones? No por tanto por las decisiones, ¿no? Que ya es prueba de que van contra todo, que es más bien un bufete de Miraflores, sino porque incumplieron todo el procedimiento administrativo para su selección. Y nosotros tenemos que, como Asamblea Nacional, como Poder Administrativo, tenemos la capacidad de autotutela para corregirlo. Y nosotros tenemos que ir ahí, porque no es justo. Y por Calixto Ortega, ¿quién va a creer que Calixto Ortega va a tomar una sentencia que no sea una llamada telefónica de Miraflores? O que un diputado que votó por él mismo para ser magistrado. Venezuela tiene que rescatar las instituciones, tiene que rescatar el Tribunal Supremo de Justicia, si no esta democracia seguirá herida de muerte. Eso es una condición para el diálogo en este momento. No solamente es una condición para el diálogo, es algo que no se puede negociar, porque los principios de los venezolanos no tienen por qué negociarse, igualmente que sus valores. Mientras la ética, la moral y el respeto de los ciudadanos en Venezuela no sea el norte, vamos a seguir sufriendo todo lo que hemos sufrido. Vamos a estar atentos al curso de ese informe, diputado, Con porque gusto. esa decisión es sumamente importante para el tema institucional en Venezuela. Con gusto, Mariana. Le agradezco su compañía y a ustedes, por supuesto, la confianza depositada en nosotros. Infinitas gracias.